Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Micrófono Violeta. Mi nombre es María Fernanda Viveros y el día de hoy, siendo 12 de septiembre, tenemos un programa especial y temático, parte de nuestra serie de política y género, pero en especial me gustaría partir comentando que el día de ayer, 11 de septiembre, se cumplieron 52 años del golpe de Estado que dio inicio a 16 años de dictadura cívico-militar en nuestro país, la que es recordada también por la gran cantidad de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que en ella ocurrieron, junto con desapariciones, ejecuciones, torturas y demás. Y quisiera partir haciéndole homenaje un poco a todas las personas que hoy en día resisten en organizaciones de memoria, a todas las personas que continúan buscando, a todas las personas que continúan en duelo por las personas que perdieron los seres queridos en general, y recordar también que somos una comunidad que, sin importar si hemos tenido directamente algún contacto con la dictadura, si somos o no PRAIS, nos hemos visto también afectados por ella. Entonces quería partir haciendo un poco ese recordatorio. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi co-conductora, Constanza Acevedo. ¿Cómo estás, Connie? Hola, muy bien, un gusto estar aquí también en la radio. También sumándome a tus palabras, hoy día vamos a abordar una problemática profunda que es género y militancias, y para ello tenemos una gran invitada experta en estas temáticas. Ella es Tamara Vidaurrázaga, doctora en estudios latinoamericanos y magíster en estudios de género por la Universidad de Chile. Actualmente es académica de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Tamara, repitiéndote el plato, te tuvimos aquí hace poquito con Anillo de Disonancias y hoy para hablar de temáticas de, como decía Connie, de militancia y género. Nosotros te invitamos porque cuando investigamos de Anillo de Disonancias, claramente te investigamos a ti y a Lelia. No, digamos, en una forma como de sapeo. Claro, sí. Revisamos, ¿no?, a qué te dedicabas. Y dentro de eso vimos un extenso trabajo de memoria, especialmente de militancia y género. Vimos que has hecho muchas investigaciones sobre el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y también de los Tupamaros en Uruguay. Entonces, y siempre con temáticas de género asociadas a estos partidos y a la militancia. Entonces, queríamos partir un poco con una pregunta que puede ser muy básica, ¿no?, pero que nos surgió con la Connie viendo estas investigaciones, que es básicamente, ¿por qué? O sea, ¿de dónde surge el interés por investigar estos fenómenos de género en estas militancias también en particular? Esto parte en realidad bien al inicio. Yo estudié periodismo en la USACH y la gracia de esa malla es que teníamos ramos de todas las carreras, yo diría, que existen en las ciencias sociales y humanidades. Entonces teníamos filosofía, teníamos historia, teníamos psicología, sociología, lingüística, además por supuesto de comunicación y todos nuestros ramos técnicos. Y eso hizo que en historia tuviéramos una profesora que después yo me di cuenta era un privilegio tener, que es la Verónica Valdivia, que es una historiadora muy reconocida. Ella trabaja sobre todo sobre las derechas en este país. Y entonces en ese curso ella nos hizo hacer un trabajo que era bien bonito, pienso didácticamente, que era
investigar sobre algún hecho histórico del país que se relacionara con la historia familiar de alguna manera. Y esto era en los 90. En los 90 la gente que teníamos vinculación con personas que habían sido víctimas o que habían sido represaliadas, digamos, durante la dictadura, no lo contábamos porque no era bien visto, ¿no es cierto? Todavía eran asumidos como terroristas, básicamente. Y entonces yo tenía esta historia familiar y me pareció que era un buen momento para investigar porque era interesante para mí además saber. Y a partir de eso empecé a saber sobre el MIR, sobre la historia, de manera más investigativa, digamos, no a partir de los relatos familiares. Y luego en el magíster de género me di cuenta que había muy poco conocimiento de las mujeres militantes y más bien la historia que se estaba levantando en los 90, todavía en un tiempo donde lo que se quería era reconocimiento de que había víctimas, que era algo que todavía, incluso con el informe Rettig, no se asumía socialmente de manera tan clara. Estábamos en un periodo en el que todo estaba muy centrado en la noción de las víctimas. Y en el caso de las mujeres, que además siempre somos vistas como víctimas de la historia de todo, lo que también implica, porque ojo, yo no creo que no hayamos sido víctimas de muchas cosas, pero esa noción de victimización también le quita la agencia a los sujetos. Y yo la historia que conocía de las mujeres miristas no eran mujeres sin agencia, eran mujeres muy activas, muy críticas. Conocía además un grupo de mujeres miristas que habían estado detenidas en el sur de Chile, porque una de ellas era mi mamá, y eran mujeres que además en el camino a la cárcel se habían hecho feministas a contrapelo de la misma organización, que por supuesto en esos tiempos no le interesaba para nada el feminismo y pensaba que todos estos problemas de las mujeres se iban a solucionar, digamos, una vez que la revolución se tomara el poder. Y entonces, claro, me pareció interesante en un primer momento, no en términos académicos, lo que yo quería hacer con una primera investigación que hice para el magíster y que después fue un libro, Mujeres en Rojo y Negro, es contar la historia. Más bien en un tono periodístico que en un tono académico, porque yo todavía no había pensado para nada dedicarnos al mundo académico, pero sí quería contar esa historia. Me parecía que era una historia interesante y que era distinto a lo que se sabía de las mujeres durante la dictadura y lo poco que se sabía de las mujeres militantes en dictadura y que además eran de una militancia bien específica, que habían optado por la lucha armada, lo que era todavía más disonante, digamos, con lo que se espera hegemónicamente de las mujeres incluso hoy día. Oye, qué buena la tarea que te dieron. Súper buena. Sí, súper buena. Uno no tiene mucho la oportunidad, me imagino, de repente, o sea, en las ciencias sociales sí, hay cosas que creo que evidentemente se nos cruzan de nuestra historia, de nuestras motivaciones, con a lo que decidimos desempeñarnos, pero Claro. creo que no son tantos los momentos, sobre todo en la academia, que de repente es una cosa bien como elevada, no sé qué palabra bien usar acá, pero no se centra de repente tanto en la historia. Entonces, qué bonito que dentro de ese espacio hayas tenido la oportunidad de hacerlo. Sí, años después, muchos años después, yo diría 15 años después, me encontré con la Verónica Valdivia en Lusach, que como buena profesora se acordaba perfecto de mi cara y había visto el libro. Y le conté que yo había empezado a escribir sobre el MIR en su clase, pues ella no se acordaba del trabajo, pero en realidad había sido una súper buena didáctica. Claro. Y yo diría de hecho que la primera pelea que yo tuve para hacer esa tesis fue justamente eso, que incluso siendo un magíster de género estaba esta cosa académica de cómo vas a escribir sobre algo que te inspiró tu historia familiar o donde una de las entrevistadas es tu madre. Yo además con las otras entrevistadas también tenía una relación bien como de hija, porque las visitaba a todas en la cárcel. Entonces la primera pelea fue esa, es como cómo vas a escribir de algo que en realidad se mezcla con tu vida personal. Claro. Y yo diría que ahí también, y creo que es importante decirlo porque hay que reconocer también las puertas que te ayudan a abrir otras mujeres. Ahí también fue súper importante mi profe guía en la Universidad de Chile, la Kime Oyarzún, que lo que me dijo es, dale nomás con tu idea. Y después la tesis doctoral, que ahí yo metí a las mujeres del movimiento Tupamaros de Uruguay, lo mismo, que también fue una pelea grande, porque querían que hiciera historia, y yo lo que quería era hacer memoria sobre estas personas, y mi punto de vista es bien entre político y cultural, no es historia.
propiamente tal, no es la historia tradicional, digamos, del movimiento. Yo lo que quería era recoger esa historia. Y ahí también tuve dificultades, y de nuevo la Kemi Yersum, que fue de nuevo mi profe guía, me dijo: la tesis es tuya, haz lo que tú quieras. Y yo creo que esos impulsos de profesoras como la Verónica Valdivia y la Kemi, está bueno también reconocerla, porque las mujeres en general en el mundo académico vivimos hartas dificultades, pero cuando hay mujeres que se ponen en el camino y están disponibles a defenderte y ayudarte cuando estás en ese lugar de menor poder, en el fondo, en un espacio académico que es súper masculino, masculinizante, y donde hay que estar disputando, es algo importante, porque efectivamente te pueden cambiar la vida, digamos. Uh-huh. Claro, y también dentro de lo que mencionaba la Mari, tienes muchas más investigaciones, y por eso también nos surgía la duda de cómo fue el proceso de estas otras investigaciones, si tuviste otros desafíos que enfrentar y qué otros aprendizajes pudiste ir obteniendo de estas mismas. Mira, para mí algo importante, sobre todo al principio en esta disputa sobre hablar de lo privado, de lo íntimo, de cómo lo íntimo lo vinculaba con la historia, fue la metodología feminista. Y la epistemología feminista, que justamente lo que hace es señalar que en realidad no existe la objetividad de partida, que es la pretensión de la ciencia en general y de las ciencias sociales en particular, lo que no quiere decir que no exista una intención de rigor y de verificación de lo que te están diciendo, ¿no es cierto?, cuando ya estás metida en un trabajo académico, pero al no existir la objetividad también se derrumba esto de la distancia con el objeto o sujeto de estudio, y creo que ahí a mí se me abrió un mundo con el magíster, con las metodologías feministas y la epistemología feminista, que justamente lo que hace es decir, finalmente siempre hay movilizadores que son personales, que tienen que ver con tu historia, con cosas que se te cruzaron, y la diferencia es si lo dices o no lo dices. Y yo lo que hice en esa primera investigación fue decirlo, es como desde este lugar estoy escribiendo, y creo que ese lugar también ha ido cambiando mi forma de mirar la investigación sobre mujeres militantes en el Cono Sur, y específicamente en la historia reciente y en la izquierda, en la nueva izquierda revolucionaria. Y lo que me fue pasando es que en un principio, ¿no es cierto?, yo cuando escribí esto en el magíster y cuando investigué, era un momento en el que yo también tenía muy idealizada a mi madre y a todas estas mujeres, ¿no es cierto?, en un lugar muy de hija, que tenía idealizada a estas otras grandes, que las encontraba muy grandes, y por eso quería contar su historia. Y luego yo fui mamá también. Y entonces se me abrieron otras preguntas, ¿no es cierto? En ese primer periodo yo tenía muy redondita la historia de esto de cómo habían resuelto igual la maternidad, cómo habían resuelto igual ser feministas dentro de una organización que era muy patriarcal, y digamos que todo quedaba muy redondito y muy ideal. Cuando yo fui mamá, y también porque eran periodos en las que yo misma milité, y de hecho yo digamos que huí de las militancias en las izquierdas para llegar a los feminismos, también porque me aburrí de estos machismos constantes, ¿no es cierto?, y prácticas que son muy verticales, muy poco colaborativas, pero además muy como esta cosa sacrificial que tienen heredada las izquierdas de Latinoamérica, y que eran bien distintos al grupo de feministas con las que yo me encontré, y que justamente más bien era la práctica del deseo colectivo lo que nos movilizaba, y lo pasábamos bien juntas. Y entonces en este tránsito también de mi vida yo creo que empecé a mirar cosas distintas, y me pareció que las militancias no eran tan ideales. Siempre fue crítica mi mirada, pero digamos que en mis primeros trabajos yo lo resuelvo de manera mucho más clara. Pareciera que ellas lo pueden resolver siempre bien. Lo digo también a propósito de que las investigaciones, lo que pasa es que uno va desacordando con la que uno fue hace 20 años. Porque obviamente van cambiando cosas, pero eso que va cambiando no tiene que ver solo con la investigación, también tiene que ver con la vida personal. Y en mi caso, ser mamá, por ejemplo, me hizo volver a pensar la cuestión de las maternidades de una manera mucho más radical y mucho más dura. Pues distinto pensar
en mujeres que dejaron a sus hijas que imaginarme a mí dejando a mi hija. Y yo creo que eso también te hace entender desde otros lugares, empatizar, pero también sentir dolores de otras personas y comprender más la radicalidad de estas decisiones. Y ahí creo que en mi investigación hay un periodo donde yo lo que investigo mucho más son los mandatos militantes. Los mandatos militantes que tienen que ver con la disciplina, con la sacrificialidad, ¿no es cierto? Con esta, lo que yo llamo esta moral militante revolucionaria, ¿no es cierto?, que es guevarista en estos casos, en el caso de estas nuevas izquierdas, sobre todo las del Cono Sur, que son las que investigo en Uruguay, Tupamaro, en Argentina, PRTER y Montonero, y en Chile, el MIR, ¿no es cierto?, que es la izquierda que además es crítica con la izquierda histórica, con en este caso en Chile el Partido Comunista, el Partido Socialista. Y hay una herencia de esa moral, ¿no es cierto?, que se reproduce, que es muy sacrificial, disciplinada, ¿no es cierto? Y entonces yo lo que investigué ahí es cómo los mandatos militantes se instalaban en estos cuerpos y cómo eran parte de estas decisiones, cómo también las militancias exigen la entrega a la revolución como el gran proyecto, posponiendo también todo lo otro que parece no importante para la revolución o no tan urgente, que es lo personal, lo familiar, la vida de pareja. Y entonces creo que tengo un gran periodo donde lo que estoy investigando es eso, ¿no es cierto? Esta dificultad que queda mucho menos cerradita y mucho menos salvada, digamos, por estas mujeres según mi perspectiva. Y desde hace unos años estoy en otro momento, porque ya soy más grande, me han pasado más cosas. Mi hija va a cumplir 22 años, mi hija. Y cuando yo escribí esta tesis, yo estaba amamantándola recién. La tesis que después terminó siendo este libro. Y lo que me ha pasado también después del estallido y de vivir ese momento que fue intenso, digamos, pero que también tuvo un periodo de mucho jolgorio, de mucha alegría en un primer momento, de esta comunión de estar en la calle con tanta gente que sentía algo parecido a ti o que tú creías que sentían algo parecido a ti, de sentir también que estaba siendo parte de un hito histórico, que es algo que a mí no me había pasado. O sea, yo creo que otro hito histórico habrá sido para mí el sí y el no, pero yo era una niña. Entonces sentir, ¿no es cierto? Y que es algo que también me pasó para el Mayo Feminista, donde yo no fui protagónica, pero como era más vieja, digamos, que las cabras que estaban haciendo eso, me llamaban a cosas, entonces era como, no puedo creer que esto está pasando en mi país, que yo estoy aquí viviéndolo. Y creo que después de esos episodios, lo que se me cruza respecto de estas mismas militancias, y eso también me parece interesante porque mirando las mismas militancias, incluso las mismas entrevistas, veo cosas distintas hoy, es que también se me atraviesa la noción del deseo revolucionario. Y cómo los mandatos y la disciplina y la exigencia y esta moral no son suficientes para explicar el nivel de entrega, la mantención, a pesar de que a veces los contextos históricos te decían que en realidad la mayoría de las personas no estaban contigo y que lo que estabas dispuesta a entregar, que en este caso era tu vida, pero también dejar a tus hijos, posponer tu vida de pareja, no ver a tus padres o a tus familiares que se estaban muriendo, por ejemplo, no despedirte. Lo que se me cruza es esta noción también del deseo como un impulso también erótico en el sentido del eros como lo placentero, ¿no es cierto? Como un motor vital y como algo gozoso también que tiene que ver con la experiencia de compartir en una comunidad las mismas emociones, ¿no es cierto? Y entonces actualmente trabajo con la noción de deseo revolucionario, de comunidades emocionales, que es algo que habla una historiadora, la Bárbara Rosenbein, y que me hace mucho sentido para explicar estos lugares políticos, que para mí son también comunidades emocionales políticas, donde se comparte, por ejemplo, la rabia ante la injusticia, pero también el placer de ser parte de una transformación que están visualizando como algo próximo. Entonces, el mismo tema ha pasado por perspectivas bien diferentes, no solo a partir de las teorías y las autorías con las que me encuentro, sino también a partir de mi propia trayectoria vital. Mira, me dan ganas de botar la pauta y hacerte un montón de preguntas, pensando también en mi historia vital, porque trae esto, trae como esa experiencia propia lo que tú compartes. Pero vamos a ver cómo resolvemos eso a la vuelta de esta pausa musical. Lo siento, No, está bien.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando tierra. De los que sobran, nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que atinó. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedra. De los que sobran, nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey, conozco unos cuentos sobre
Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Y estamos de vuelta después del baile de los que sobran. Y Tamara, bueno, no quiero perder mucho tiempo, quiero empezar a preguntarte cosas al tiro. Pero te quiero contar que a mí también me hicieron hacer un trabajo en la universidad, en primer año, en el ramo de historia. No me acuerdo bien de cuál era la consigna, pero con mis compañeras decidimos preguntarnos, y es una pregunta que incluimos en la pauta porque me pareció muy interesante hacértela a ti, sobre el proyecto de vida de las mujeres en el MIR, sobre todo las mujeres que tenían cargos de alguna dirigencia o de más alto rango. Y nos preguntábamos un poco, bueno, ¿qué pasa con el género y qué pasa con esto que tú comentabas antes de irnos a la canción? ¿Qué pasa con la maternidad? Cuando son madres, y digamos que se nos ha asignado por tanto tiempo las labores de cuidado como un rol primordial, cuando estoy también militando, y eso es una prioridad, ¿cómo se va construyendo eso? ¿Cómo se va resolviendo, como decías tú? ¿Qué pudiste ver en tus investigaciones respecto de eso? Bueno, ahí hay algo bien interesante en el caso del MIR y organizaciones, por ejemplo, como Montonero, porque lo que pasa es que en la izquierda tradicional, digamos, la izquierda más histórica, lo que había ocurrido es que la familia militante, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista chileno, era dirigida fundamentalmente por el padre militante, ¿no es cierto? Y las mujeres eran militantes en el sentido de ayudar a la militancia, pero el primer rol era hacerse cargo de esa familia para que ese varón pudiera entregarse a la militancia. En el caso del MIR empiezan a militar muchas mujeres jóvenes que en el primer periodo de la Unidad Popular y en la dictadura la mayoría no alcanzan a tener hijos, entonces no alcanzan a tener esa tensión. Esa tensión más bien se instala en el exilio, que es cuando hay, digamos, un minuto de reposo dentro de esta intensidad, ¿no es cierto?, que implica la militancia en un partido así durante la Unidad Popular. Y yo diría que salvo excepciones como la Gladys Díaz, que sí era dirigente allá en la Unidad Popular y tenía un hijo, y era dirigente del Frente de Trabajadores Revolucionarios, esa tensión recién se empieza a instalar cuando el MIR, a fines de los 70, instala la orden, digamos, desde el nivel central de la Operación Retorno, que es el momento en el que el MIR dice hay que volver a Chile y hay que volver con cuadros militantes que estén preparados, no solo políticamente, sino también a nivel de la militancia armada. Y entonces los manda a escuelas, principalmente en Cuba, donde se entrenan, y vuelven. Y en esa vuelta es cuando ya estas mujeres que eran jóvenes, ¿no es cierto?, y que no tenían hijos, ya tenían hijos y también querían volver. Y ahí pasa algo muy interesante que yo creo que es muy particular y muy digno de estudio para quienes nos interesan las maternidades como una construcción social, cultural y que responde a necesidades contextuales de comunidades también particulares. Y es que las mujeres empiezan a exigir que el partido resuelva el problema de quién se queda con los hijos, porque al principio se empieza a resolver de manera individual, que es lo que pasa hoy día con las maternidades, ¿no es cierto? Los abuelos, una amiga, un tío, y en esta solicitud que ya es distinta, ¿no es cierto? Y es una, digamos, una interpelación política, un grupo de mujeres del MIR empieza a trabajar en un proyecto que es muy interesante, que se llama el Proyecto Gares, que independiente de cómo se termina resolviendo, creo yo, es interesante en tanto hay muy pocas veces en que las organizaciones políticas se han hecho cargo de algo que está asumido como parte de lo íntimo y doméstico, como la maternidad y los cuidados. Y aquí lo que hace el MIR es que instala un proyecto en Cuba, ¿no es cierto?, donde algunos militantes, varones y mujeres del MIR, su militancia se trata de cuidar a estos niños y niñas de quienes iban a retornar, hombres y particularmente mujeres, porque cuando volvían solo los hombres, las mujeres se quedaban con los hijos. Y entonces se instalan en un edificio. Esta historia está contada en un documental de la Macarena Aguileo que se llama El edificio de los chilenos. Ahora también está contada en un libro que sacó la Valesca Madriaga,
que se llama Mi hermana Tamara y yo, una cosa así, donde cuenta la historia de ella y su hermana en el proyecto Hogares también. Y lo que hacían ahí era tener estas familias sociales, ¿no es cierto? Se entendía la familia social como quien se hacía cargo de estos niños y se armaban familias con militantes, que era uno o dos, que no necesariamente eran parejas, sino que tenían como labor militante cuidar a estos hijos que además no eran hermanos entre sí. En general eran uno, no sé, yo podía tener 3 a cargo y era uno de cada familia distinta. Y en el caso de Montoneros pasó algo similar. Además, también tuvieron un hogar aunque era mucho más acotado y vivían todos juntos. Pero estas prácticas sobre todo me parecen interesantes porque lo que hacen es poner el lugar de la maternidad y de los cuidados en otro lugar, en un lugar que también es político y donde también hay que tener una respuesta política. Efectivamente, además es importante porque yo diría que todavía no solo las militancias, sino todo lo que las mujeres queremos hacer en el espacio de lo público, el trabajo, la participación sindical, la militancia política, siempre depende de en qué momento estamos de la vida respecto de los cuidados. Y entonces es muy común, yo trabajé, por ejemplo, hace muchos años en un diplomado con sindicalistas, y lo que decían ellas es, claro, si aquí todas empezamos a ser dirigentes sindicales cuando los hijos ya tuvieron 20 años y iban yendo a la casa. Pero en el momento en que tenemos hijos, es un espacio de guardia, que una o deja el trabajo unos años o empieza a trabajar en cosas que se acomodan al cuidado, baja la militancia, porque finalmente lo que pasa es que estos espacios, no solo el militante, sino los espacios que tienen que ver con el espacio de lo público, no están pensados para las mujeres, en tanto las mujeres somos las encargadas de cuidado, porque finalmente no están pensadas para seres humanos que tienen que hacer tareas domésticas para sobrevivir, que tienen que cuidar a otros seres humanos, porque no todos somos iguales, y en tanto esas tareas son culturalmente y socialmente asignadas a las mujeres finalmente no tenemos la posibilidad de participar de igual a igual. Entonces creo que también esta historia respecto de la militancia y de cómo un partido, ¿no es cierto?, intenta hacerse cargo, repito, independiente de las soluciones, que no siempre fueron felices respecto de esos niños, ¿no es cierto?, de cómo lo vivieron, pero hay un intento por resolver colectiva y políticamente algo que todavía creo vemos como un tema personal, individual, además de cada mujer y de cada familia que lo está viviendo, ¿no es cierto?, como si no fuera un tema colectivo. Y efectivamente los hijos fueron una disparidad importante. O sea, el relato de la Gladys Díaz, que sí era dirigente ya en la Unidad Popular, es que cuando a ella la mandan al exilio, ¿no es cierto?, y le piden después viajar a Cuba o tener una reunión, lo que le dicen es, cuando ella dice, oye, pero ¿qué hago con mi hijo que es chico? ¿Con quién lo dejo? Porque además no estaba el papá de él con ella. Y el partido siempre le decía, bueno, resuélvelo tú. Y ella tenía que resolver de manera privada, ¿no es cierto? Esto es antes de la Operación Retorno. Y ella dice, ahí había una desigualdad muy grande. O sea, yo llegaba a la misma reunión que mis compañeros, pero ellos no habían resuelto todo lo que yo había tenido que resolver para llegar ahí. Y eso es algo que se repite en los relatos. Y al mismo tiempo está este intento de solución del proyecto Hogar. Entonces me parece interesante también mirar eso, no solo por la historia del MIR, sino por cuánto esta historia nos puede enseñar o nos puede servir para pensar también en las militancias actuales, en la división que todavía tenemos muy binaria entre lo doméstico y lo público, ¿no es cierto?, y en esta noción de lo público como lo importante, lo colectivo, lo político, y lo doméstico como aquello que está en segundo plano, como aquello que es personal, individual y menos importante también, y por supuesto no político. Oye, bueno, sí, pues nosotros nos preguntábamos si había habido alguna instancia más colectiva respecto del cuidado, porque las mujeres eran necesarias también para la revolución, pues. O sea, para la idea de revolución que se quería instaurar. Y estaba pensando también, no sé si esto habrá tenido que ver después, me imagino, de la Operación Retorno, pero la dictadura también, digamos, la cantidad de muertes o la cantidad de violencia que se vivió tenía también un componente de género. Hay más muertos hombres que muertas mujeres, entonces me imagino que también había muchas mujeres que a raíz de eso tenían que enfrentar el cuidado sin una pareja o sin una persona. O sea, también se impactaba, me imagino yo, ahí la red de cuidados que ellas podían tener.
No sé si eso en algún momento fue algo que revisaste o viste en tus investigaciones. Sí, yo creo que hay impactos diferenciados para hombres y mujeres también por los roles que tenían en esta resistencia, ¿no es cierto? Una primera cosa es que incluso con la alta participación de mujeres, siempre han sido menos las mujeres, sobre todo en organizaciones, digamos, que propugnaban la lucha armada o que tenían que hacer trabajo clandestino, y las mujeres se quedaban en un nivel más de retaguardia, de ayudistas, eso es distinto en organizaciones como el MIR justamente, o como el Frente después, ¿no es cierto? Porque son organizaciones extrañas, aún así eran minoría. Pero también, y dado las jerarquías, digamos, dentro de estos partidos que eran muy jerárquicos, y con una idea de orden muy patriarcal, ¿no es cierto?, muy vertical, es que los varones también tenían los cargos más altos. Entonces, cuando la represión, después de los primeros años, empieza a ser selectiva, a quienes quieren matar son a los jefes más altos, y esos son varones, ¿no es cierto?, y a quienes reprimen de otra manera, pero sin asesinar, ¿no es cierto?, a las mujeres, porque también tienen cargos más bajos. Entonces creo que ahí hay una primera cosa diferenciada. Y lo otro que es muy distinto es la tortura, ¿no es cierto? Que si bien hay un componente de tortura sexual para hombres y mujeres, en el caso de los hombres se habla mucho menos, ¿no es cierto? Tenemos mucha menos información. En el caso de las mujeres ya tenemos la constatación de cómo esta violencia sexual en la tortura fue una práctica sistemática, fue una práctica definida y mandatada, no fue una excepcionalidad de quien estaba ahí en el lugar de la tortura, del torturador como un monstruo excepcional que estaba disfrutando sádicamente, sino que ahí hay una orden, ¿no es cierto? Hay responsabilidad del Estado que a través de estos agentes, ¿no es cierto?, que sistemáticamente inventaban incluso modos nuevos de torturar sexualmente, ¿no es cierto? Y hay una serie de descripciones, sobre todo en el informe Valeg, que dan cuenta de lo perverso que pudo llegar a ser esta invención y esta creatividad respecto de cómo provocar mal en cuerpos femeninos, donde además la cuestión sexual es mucho más precaria. O sea, hay cosas tan claras como la inseguridad que siente cualquiera de nosotras, por ejemplo, al estar desnuda delante de hombres, que es distinto a lo que va a sentir un hombre, incluso aunque sean agentes represores, ¿no es cierto? Los hombres andan desnudos delante de otros hombres y no es incómodo. Una mujer desnuda delante de hombres, siempre lo que sentimos es mucho peligro, ¿cierto? Entonces, incluso haciendo las mismas cosas, es distinto el impacto para hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y en esa práctica, lo que también yo veo, ¿no es cierto?, y que se ha constatado, digamos, a través de las investigaciones, no solo mías, sino de un montón de gente en Latinoamérica. Y ahí la primera que empezó a investigar sobre violencia sexual es una antropóloga chilena, la Jimena Bunster, que fue de las primeras en Sudamérica que empezó a investigar sobre esto. Y es que también esta forma de castigo, ¿no es cierto?, tiene la función de decirle a estas mujeres y a las otras que podrían venir, estás salida de tu lugar, estás mal, o sea, ¿qué tienes que estar metida? Bueno, y hay relatos donde efectivamente estos agentes de la dictadura les dijeron literalmente, ¿por qué estás metida en un mundo de hombres? ¿Qué estás haciendo aquí? Ándate a cuidar a tus hijos, ¿no es cierto? Aprovecha ahora que estás viva y ándate a cuidar a tus hijos. ¿Qué tienes que estar haciendo acá? Entonces creo que también en este castigo de la violencia sexual, ¿no es cierto?, hay un castigo ejemplificador para esas mujeres y para todas las otras que podrían venir para decirle: la militancia no es algo de mujeres, no es tu lugar, vuelve a tu casa, vuelve con tu hijo. Bueno, Krasnov, hay unas frases famosas que le dijo a la Carmen Castillo, ¿no es cierto?, que era entonces la pareja de Miguel Enríquez, que era el líder máximo del MIR antes de que lo asesinaran en el 75, y es, sé una mujer de verdad. Claro, y ahí hay algo que a mí me parece que es que si bien fue una práctica para esas mujeres en particular, lo que estaban instalando ahí era un temor para todas las mujeres en general. Y de hecho, durante el Mayo Feminista y durante el estallido social, la violencia sexual como práctica represora es algo que se repitió. O sea, para el Mayo Feminista, en ese tiempo yo era apoderada del Liceo 1, y la cantidad de denuncias que seguíamos recibiendo, además en la ONG donde yo trabajaba, respecto de prácticas donde les hacían a las niñas encuclillar,
acostarse, por ejemplo, sin ropa o revisarlas, tocarlas, ¿no es cierto? Son prácticas que lo que hacen justamente es mantener ese temor. Es como estás metida en un lugar que no te corresponde en términos del lugar de lo público. Claro. Y te vamos a castigar no solo por lo que hiciste, sino también porque estás fuera de tu lugar. Y también nos surgió la duda, claro, como de este no lugar, ¿qué ocurría en ese entonces con las disidencias? ¿Qué ocurría con la comunidad LGBTIQA+, en ese entonces, y si es que se recogían también sus demandas? Yo creo que ahí hay una diferencia muy grande con las mujeres, digamos, las mujeres vistas como un cuerpo general, ¿no es cierto? Porque claro, todas somos muy distintas, y es que las disidencias ni siquiera eran vistas. Y en el momento en que son vistas, y yo creo que ahí lo cuenta muy bien Lemebel en su historia, y también está muy bien contado en un libro de Juan Pablo Sutherland, que es un súper buen escritor y que escribió Papelucho en dictadura, y cuentan muy bien, sobre todo a raíz de los hombres. Yo creo que en el caso de las lesbianas era todavía más oculto, digamos, y es que cuando se puede ver aparecen como un peligro, sobre todo los gays masculinos, ¿no es cierto? La idea de, esto era lo que se decía, yo me acuerdo de niña haber escuchado esto, es peligroso que tengan información porque en el momento que se enamoren se les puede salir toda la información, lo que es bien raro, porque en el fondo todas las personas nos podemos enamorar y volvernos locas, ¿no es cierto? Y cometer un montón de errores. Lo extraño era que se asumía que los gays eran más débiles, ¿no es cierto?, frente al amor, más femeninos, diría yo, en términos de perspectiva de género, y que por tanto eran una pieza compleja para la revolución, en tanto eran un engranaje más débil de esta maquinaria. Y entonces hay primero una invisibilidad de estos sujetos y su particularidad, porque además lo que está en el discurso de la izquierda en los 60, 70, 80, o sea, en los 90 recién empieza a cambiar el escenario en Sudamérica, es que cuando llegue la revolución vamos a preguntarnos y vamos a discutir todas estas cosas que son contradicciones secundarias, además, ¿no es cierto? La contradicción primaria es la clase, y esa es la primera, y la revolución va a resolver eso, y cuando lleguemos a resolver eso, vamos a discutir sobre estas cosas que son menores en el fondo. Lo que demostraron los socialismos reales, ¿no es cierto?, cuando se instalaron, es que estos problemas no eran tan secundarios y nunca se resolvieron con estados socialistas o en vías del socialismo. Y que finalmente lo que había que preguntarse era otras cosas, ¿no es cierto?, por ejemplo, sobre la cuestión de los cuidados, sobre esta dicotomía y binarismo entre el adentro y el afuera, entre lo político y lo no político, que son cosas que no se resuelven con la revolución ni con la participación política, cuando esa participación y esa revolución lo que le pide a quienes no son hombres, ¿no es cierto?, blancos, entre comillas, y con ciertos recursos, es adaptarse, ¿no es cierto?, y transformarte en este sujeto que se supone que es neutral, pero que en realidad no es neutro, que tiene características bien particulares, y que, por ejemplo, no tiene el trabajo de cuidados que se nos exige a nosotras, o no tiene la diferencia respecto de cuál es tu objeto, ¿no es cierto?, sexoafectivo, cuando ese objeto sexoafectivo no calza con la norma, ¿no es cierto? Y entonces, claro, se hablaba de un revolucionario neutro, en realidad con seres humanos que eran muy diversos entre sí, lo que no quiere decir que esas cosas sucedieran igual, por supuesto. O sea, en la cárcel, yo solo recordando historias de niña, yo me acuerdo cárcel de hombres en el sur, y había por supuesto una separación entre presos comunes, así se le decía en ese tiempo a los presos que caían no por causas políticas, y presos políticos. Y recuerdo que entre los presos comunes estaba una, ¿no es cierto?, que era trans, diríamos en ese tiempo ni siquiera le decían travesti, la Rusia, me acuerdo. Y la Rusia era la mujer del, digamos, el que mandaba en uno de los módulos de los comunes. Y hubo una gran pelea porque la Rusia tuvo una affair con uno de los presos políticos jóvenes. Y fue una gran pelea que podría haber llegado a algo grave, ¿no es cierto?, si es que no se detiene con conversaciones políticas entre jefes y jefes.
Pero por supuesto que imaginen un espacio como la cárcel, no solo de hombres, sino la cárcel de mujeres, hay un montón de historias que son mucho más difíciles de contar. Y que cuando se escuchan también una tiene el compromiso de no divulgarlas, porque no todo lo que te cuentan en las entrevistas está todavía permitido de contar. Y sobre todo yo me preguntaría si hay lugar para escuchar estas historias. Pero estas historias pasaron todo el tiempo, porque además en un lugar como la cárcel, un lugar como la Resistencia, donde la muerte, donde el dolor, donde la soledad te persiguen todo el tiempo, también esos instantes de cariño contingente, diríamos, estos amores que nacen así en el aire porque todo se puede acabar mañana o porque la vida es muy dura, están ahí todo el día, ¿no es cierto? Es como... Cuando vemos cualquier serie de fin de mundo, es evidente que alguien se va a enamorar ahí, ¿no es cierto? Que va a haber sexo, que va a haber disputa. Todo eso pasó en las cárceles, en las militancias, y eso es parte también de lo que yo entiendo como este eros que recorre también en forma de resistencia, porque los seres humanos tenemos que buscar mecanismos para resistir también en tiempos duros. Y yo creo que ahí el amor, el sexo... de todos los colores y con todas las personas, es uno de los mecanismos importantes y que también es súper interesante de estudiar, porque creo que es parte de lo que permite resistir esos momentos, no solo a partir del mandato, sino también a partir del placer, de esos pequeños ratos de placer. Muchas gracias, chicas. Nos vamos a ir a una pausa musical antes de nuestro último segmento. Ya volvemos. Se te esconde. Ya has rasguñado el suelo y las paredes de tu habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer, te puedes disolver.
Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Seguimos conversando con Tamara y para finalizar el programa Micrófono Violeta tenemos una pregunta para realizarte, que es ¿qué mensaje le dejarías a las mujeres que quieren dedicarse a la política militante en la actualidad? No sé si mensaje, no sé si yo soy la encargada, o sea, tengo la autoridad para dar un mensaje, pero algo que conversaba esta semana con mi curso de ética, es a propósito, primero de la importancia que yo creo que tienen las luchas colectivas, que es algo que se está perdiendo en este país y que creo que ni varones, ni mujeres, ni disidencias, ni nadie puede resolver problemas grandes de manera individual. Entonces creo que una primera cosa es que creo que es importante comprender y volver a la importancia de lo colectivo y las luchas colectivas y las conversaciones colectivas, y también cómo hacemos de estos espacios lugares que se adapten a las necesidades de los seres humanos que habitan esos espacios, ¿no es cierto? Porque creo que lo que pasa con la política es que está pensada para un ser humano que es una máquina. Bueno, en el caso de estas políticas militantes, revolucionarias del tiempo que yo trabajo, es muy claro, ¿no es cierto? Pero hoy día también pasa, están pensados para personas que no tienen familia, no tienen problemas, no tienen temas de cuidado, no para los seres humanos reales que somos quienes potencialmente podríamos habitar esos espacios. Entonces creo que ahí lo que hay que repensarse es la política como un espacio, ¿no es cierto?, colectivo para los seres humanos que habitamos de verdad el mundo, ¿no es cierto?, con las diferencias, con las desigualdades que tenemos. Y ahí en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, hay una diferencia, una desigualdad muy, muy grande que tiene que ver con las cuestiones de cuidado, además de otras, ¿no es cierto? Cuando yo, no sé, me acuerdo una vez fui a hablar a una universidad sobre esta cuestión del no lugar y un chico decía, sí, yo ahora me he dado cuenta que hemos estado discutiendo, esto era en el marco del Mayo Feminista, me doy cuenta que nosotros cuando estamos conversando, una forma de imponerse es levantar la voz. Y claro, es como a veces a las compañeras eso les da cosa, porque no todas son buenas para gritar ni para pelear, y claro, son formas patriarcales, pero que no necesariamente las tenemos asumidas, y entonces las asumimos como parte de la política. O no llorar, por ejemplo, porque aparece como una debilidad. Entonces creo que también hay que repensar de manera más estructural estos espacios y también buscar formas de participar que sean menos sacrificiales. Yo de verdad creo que esta noción de la política sacrificial, que en el fondo es no dormir, levantarme siempre temprano, es como que me cueste pero voy igual porque soy imprescindible, tiene muy poca posibilidad de entusiasmar y de que podamos permanecer ahí, porque en el fondo ese nivel de intensidad lo puedes tener en periodos muy acotados de tu vida, y de partida sin armar intentos de familia o núcleo amoroso. Es como muy difícil, por ejemplo, estar criando niños chicos y tener ese nivel de entrega. Entonces creo que también ahí hay que, una cosa interesante es cómo hacemos que estos espacios también sean espacios de cuidados colectivos, de comprensión colectiva, y en los que los espacios políticos no siempre son espacios para hacer amistades, pero cuando eso se mezcla, yo creo que se potencian increíblemente. Cuando el lugar al que vamos a militar o donde participamos también es un espacio donde lo pasamos bien. Además, cuando uno empieza a militar un montón, es probable que sea un lugar donde te enamores, donde encuentres compañías sexuales nuevas, donde compartas también otras cosas. Creo que ahí hay algo, esa búsqueda del placer en la política, que me parece importante, que cuando nos niegan eso también nos están expulsando, digamos, no solo a las mujeres, sino a todas las personas normales, digamos, y que no tenemos condiciones o de extra entrega, ¿no es cierto?, o de condiciones donde nos resuelvan un montón de cuestiones cotidianas y domésticas para poder estar en ese lugar constantemente, que es lo que pasaba con los varones antiguamente. Bueno, esa es la invitación. Te agradecemos un montón, Tamara
colaboradora por este programa. Y nos vemos en una nueva entrega de Micrófono Violeta. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.